El corazón de nuestra galaxia siempre ha sido un reino de sombras, un santuario prohibido envuelto en densas cortinas de polvo cósmico y un silencio absoluto que ha burlado a los astrónomos durante generaciones. Durante décadas, hemos mirado hacia la constelación de Sagitario sabiendo que allí, en el centro mismo de la espiral que llamamos hogar, reside un titán, un monstruo de gravedad tan inmensa que dobla el tejido mismo del espacio-tiempo, Sagitario A. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, este agujero negro supermasivo se mantuvo como un fantasma, una presencia inferida por el movimiento frenético de las estrellas a su alrededor, pero oculta tras kilómetros de escombros estelares que la luz visible simplemente no puede atravesar. Pero el paradigma ha cambiado. El telescopio espacial James Webb, la pieza de ingeniería más ambiciosa jamás lanzada al vacío, acaba de perforar esa cortina de humo galáctico con una precisión que roza lo sobrenatural. Lo que los datos han revelado en las entrañas de Sagitario A no es solo una imagen más clara, es un descubrimiento que desafía las leyes de la física que creíamos grabadas en piedra y ha dejado a la comunidad científica internacional sumida en un estado de asombro y, honestamente, de profundo desconcierto. Para entender la magnitud de lo que el James Webb ha logrado, debemos primero comprender la naturaleza de la bestia que acecha en el centro de la Vía Láctea. Sagitario A es un agujero negro con la masa de 4 millones de soles comprimida en un espacio relativamente diminuto. Su gravedad es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza el horizonte de sucesos. Históricamente, observar este punto ha sido como intentar mirar a través de una tormenta de arena infinita con binoculares convencionales. El polvo interestelar dispersa la luz visible, dejando a telescopios como el Hubble prácticamente ciegos ante los secretos del núcleo. Durante años, dependimos de radiotelescopios y de la heroica hazaña del Event Horizon Telescope para obtener una imagen borrosa, una rosquilla de fuego naranja que confirmaba su existencia, pero dejaba más preguntas que respuestas. La promesa del James Webb era diferente, no solo ver el agujero negro, sino observar el entorno inmediato con una resolución térmica e infrarroja que nadie más había alcanzado. Y la promesa se ha cumplido, pero con un giro que nadie en la NASA o la ESA fue capaz de predecir. La capacidad inédita del Webb reside en su visión infrarroja de largo alcance, mientras que el ojo humano y los telescopios ópticos se detienen ante la opacidad del gas. El Webb utiliza longitudes de onda largas para sentir el calor y la luz que emana de las regiones más densas del espacio. Es como poseer una visión de rayos X aplicada al cosmos. Sus espejos hexagonales bañados en oro capturan los susurros de fotones que han viajado 26.000 años luz, solo para contarnos qué está sucediendo en el epicentro de nuestra galaxia. Al eliminar la interferencia de la fumaza galáctica, el Webb ha expuesto un paisaje de una violencia y una belleza indescriptibles. Lo que antes era una mancha de luz difusa en nuestros mapas estelares se ha transformado en un campo de batalla dinámico, donde la materia se comporta de maneras que contradicen los modelos de simulación más avanzados. Al asomarse a este abismo, el Webb ha revelado un caos absoluto en el centro galáctico. El entorno de Sagitario A es un remolino de gas ionizado y estrellas que viajan a velocidades que representan una fracción significativa de la velocidad de la luz. Estrellas masivas, conocidas como estrellas S, orbitan el vacío en una danza suicida, siendo estiradas y comprimidas por fuerzas de marea que destrozarían cualquier sistema solar convencional. Pero lo que realmente ha dejado a los astrofísicos sin aliento no es solo la velocidad de estos cuerpos, sino la precisión con la que el Webb ha capturado las estructuras de gas que son trituradas antes de ser devoradas. Comparado con las imágenes previas, el nivel de detalle es como pasar de un dibujo a carboncillo a una fotografía en ultra alta definición.
Se pueden ver filamentos de plasma que se retuercen como serpientes electromagnéticas, siguiendo líneas de campo magnético que parecen estar orquestadas por una mano invisible. Sin embargo, en medio de este caos previsible, surgió el choque, un detalle específico que no debería estar allí. El descubrimiento inesperado que ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna se centra en una estructura de energía y materia que el Webb detectó emanando directamente de las cercanías del horizonte de sucesos. Los científicos esperaban encontrar un disco de acreción turbulento, pero lo que vieron fue una serie de estructuras geométricas de polvo y gas, casi perfectamente alineadas, que emiten una firma térmica anómala. Más inquietante aún es la detección de lo que parecen ser jatos de energía invisibles en el espectro de radio, pero brillantemente claros para el Webb, que sugieren que Sagitario A no es el gigante dormido que pensábamos. Hay una actividad pulsante, un ritmo en la expulsión de materia que sugiere que el agujero negro está interactuando con el espacio-tiempo de una forma mucho más compleja de lo que la relatividad general de Einstein predice para un objeto de su tipo. Este comportamiento anómalo de una estrella cercana, que parece estar siendo empujada por una fuerza no identificada, en lugar de ser simplemente atraída, ha abierto un debate feroz. ¿Estamos viendo efectos de gravedad cuántica? ¿O acaso existe una masa invisible, una segunda sombra, que hasta ahora había pasado desapercibida? Este hallazgo nos obliga a confrontar directamente la teoría de la relatividad general. Albert Einstein nos dio las reglas del juego hace más de un siglo, y hasta ahora, Sagitario A parecía ser el estudiante modelo que seguía esas reglas al pie de la letra. Pero los nuevos datos del Webb presentan discrepancias en la curvatura de la luz y en la temperatura del disco de gas circundante que no encajan perfectamente en las ecuaciones tradicionales. Los astrónomos están ahora en una encrucijada. O bien, nuestra comprensión de la gravedad cerca de un agujero negro supermasivo es incompleta, o estamos presenciando un fenómeno físico totalmente nuevo que ocurre solo en las condiciones extremas del núcleo galáctico. El debate en los pasillos de las instituciones científicas es vibrante y, por momentos, tenso. Algunos sugieren que estamos viendo la evidencia directa de la materia oscura interactuando de forma tangible con la materia bariónica, mientras que otros temen que tengamos que reescribir capítulos enteros de la astrofísica para dar sentido a esta nueva realidad. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, simples observadores en un pequeño planeta azul en los suburbios de la galaxia? La respuesta es todo. Entender a Sagitario A es entender la historia de nuestro origen. Los agujeros negros supermasivos no son solo destructores, son los arquitectos de las galaxias. La forma en que Sagitario A respira, la forma en que consume materia y expulsa energía, dictó cómo se formó la Vía Láctea y, por extensión, cómo se crearon las condiciones para que el Sol y la Tierra existieran. Estamos conectados simbióticamente con ese monstruo en el centro. Si el Webb ha descubierto que el corazón de nuestra galaxia late de una forma diferente a la que creíamos, significa que nuestra propia evolución galáctica es un relato que apenas estamos empezando a leer correctamente. La conexión entre ese abismo oscuro y la vida misma es más estrecha de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. En conclusión, lo que el telescopio espacial James Webb ha logrado en su análisis de Sagitario A es mucho más que una simple observación científica. Es un cambio de era. El impacto de estas revelaciones resonará durante décadas en los libros de texto y en los laboratorios de todo el mundo. Hemos pasado de la conjetura a la evidencia visual cruda de que el universo es mucho más extraño, dinámico y desafiante de lo que nuestras mentes estaban preparadas para aceptar. Sagitario A ya no es solo un punto oscuro en un mapa astronómico o una curiosidad matemática. Se ha revelado como la clave maestra para el próximo gran salto en el conocimiento humano. El James Webb
apenas está comenzando a reescribir la historia del cosmos, y lo que ha descubierto en el centro de nuestra galaxia es la prueba definitiva de que apenas estamos abriendo los ojos a la verdadera magnitud de la realidad. El monstruo nos está hablando, y por primera vez tenemos la tecnología necesaria para escuchar y comprender que el universo todavía tiene el poder de dejarnos completamente sin aliento. El corazón de nuestra galaxia siempre ha sido un reino de sombras, un santuario prohibido envuelto en densas cortinas de polvo cósmico y un silencio absoluto que ha burlado a los astrónomos durante generaciones. Imagine por un momento que intenta observar el epicentro de una metrópolis colosal desde miles de kilómetros de distancia, pero con un inconveniente insalvable. Entre usted y ese centro neurálgico se interpone una tormenta de arena perpetua, tan espesa y vasta que ninguna luz convencional puede atravesarla. Durante décadas, esa ha sido nuestra relación con el centro de la Vía Láctea. Hemos vivido en los suburbios, en un brazo espiral tranquilo, intuyendo que en el núcleo habitaba un titán, pero condenados a ver apenas los reflejos indirectos de su poder. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb acaba de realizar lo imposible. Ha perforado esa cortina de humo galáctico. Lo que los datos han revelado en las entrañas de Sagitario A no solo es una imagen más clara de nuestra dirección postal en el universo, sino un hallazgo que desafía las leyes de la física que creíamos grabadas en piedra, dejando a la comunidad científica internacional en un estado de parálisis y asombro total. Para comprender la magnitud de lo que el Webb ha logrado, debemos primero dimensionar la escala del misterio que representa Sagitario A. Situado a unos 26.000 años luz de la Tierra, este objeto no es simplemente una estrella masiva o una nebulosa brillante. Es un agujero negro supermasivo, una singularidad donde la masa de 4 millones de soles ha sido comprimida en un espacio que, en términos astronómicos, es apenas un punto. Su existencia fue teorizada durante mucho tiempo, pero solo confirmada mediante el rastreo del movimiento frenético de las estrellas que lo orbitan a velocidades suicidas. Durante años, los astrónomos observaron cómo astros gigantescos eran lanzados por el espacio como si fueran simples canicas, movidos por una fuerza invisible y aterradora. Sin embargo, el monstruo mismo permanecía oculto. La luz visible, esa pequeña franja del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden captar, es dispersada y absorbida por los billones de toneladas de polvo interestelar que flotan en el plano galáctico. Si intentáramos fotografiar el centro de la galaxia con un telescopio óptico tradicional, como el Hubble, lo único que obtendríamos sería una mancha oscura, un muro de opacidad que parece decir: aquí termina el conocimiento humano. Esta dificultad histórica no es solo un reto técnico, es una barrera filosófica. ¿Cómo podemos pretender entender el universo si no podemos ver el motor que mantiene unida a nuestra propia galaxia? La promesa del James Webb, desde su concepción en las pizarras de la NASA y la ESA, fue precisamente la de otorgarnos visión de rayos X para el cosmos. Pero no se trata de rayos X, sino de algo mucho más sutil y poderoso en este contexto: la astronomía infrarroja. Mientras que la luz visible choca contra las partículas de polvo como una pelota de tenis contra una pared, la luz infrarroja posee una longitud de onda más larga. Es capaz de deslizarse entre los huecos de las nubes de gas, de sortear los obstáculos y viajar miles de millones de kilómetros, llevando consigo la firma de lo que ocurre en los lugares más densos del espacio. El Webb no es solo un telescopio, es una máquina del tiempo y un periscopio que mira a través de la neblina del tiempo y la materia. La ingeniería detrás de esta capacidad inédita es, en sí misma, una epopeya del ingenio humano. Para que el Webb pudiera ver lo que nadie más ha visto, tuvo que ser diseñado para operar en un frío casi absoluto. Cualquier rastro de calor proveniente del propio telescopio
cegaría sus sensibles sensores infrarrojos, de la misma manera que una linterna encendida frente a tus ojos te impediría ver las estrellas en una noche oscura. Por ello, el web se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, protegido por un escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis que mantiene sus espejos a temperaturas inferiores a los 230 grados bajo cero. Sus espejos, recubiertos por una capa de oro de apenas unos pocos átomos de espesor, están diseñados específicamente para reflejar la luz infrarroja con una eficiencia sin precedentes. Este metal precioso no es un lujo decorativo. Es la herramienta que permite capturar los fotones más débiles y antiguos que emanan del entorno de Sagitario A. Cuando el Webb apuntó finalmente su visión hacia el centro galáctico, los científicos no sabían exactamente qué esperar. Teníamos las imágenes del Event Horizon Telescope, EHT, una proeza que utilizó una red de radiotelescopios en toda la Tierra para capturar la sombra del agujero negro. Pero el EHT nos dio una imagen estática, un anillo naranja borroso que confirmaba la forma general. El Webb, por el contrario, nos ha entregado el contexto. Ha revelado no solo el agujero negro, sino el ecosistema violento y complejo que lo rodea. Ha expuesto filamentos de gas ionizado que se retuercen como serpientes de fuego bajo la influencia de campos magnéticos que la ciencia apenas está empezando a modelar. Es la diferencia entre ver una foto borrosa de un tornado y estar parado en el centro del ojo del huracán, observando cada escombro, cada ráfaga de viento y cada descarga eléctrica con una nitidez aterradora. Lo que hace que este momento sea tan crítico es que el Webb ha logrado enhebrar la aguja del espacio-tiempo. Al observar a través de la fumaza galáctica, el telescopio ha detectado estructuras que simplemente no deberían estar allí según los modelos convencionales de formación estelar. En la periferia inmediata de Sagitario A, donde las fuerzas de marea son tan intensas que cualquier nube de gas debería ser despedazada antes de poder colapsar y formar una estrella, el Webb ha encontrado guarderías estelares, estrellas recién nacidas que desafían la lógica de la destrucción. ¿Cómo pueden hacer la vida, estelar, en este caso, en el lugar más hostil del universo? Esta es solo la primera de las preguntas que han dejado a los investigadores sin aliento. La precisión de las nuevas imágenes ha revelado que el centro de la galaxia no es un cementerio de materia, sino un laboratorio de física extrema, que opera bajo reglas que no podemos replicar en la Tierra. La visión infrarroja del Webb ha funcionado como un soplete que ha cortado el acero de la ignorancia. Al ver a través del polvo, hemos descubierto que el entorno de Sagitario A está mucho más poblado de lo que indicaban las estimaciones previas. Hay miles de objetos pequeños, cúmulos de materia oscura o quizás restos de sistemas solares fallidos que orbitan el agujero negro en una danza coreografiada por una gravedad que parece curvarse de maneras inesperadas. Este es el punto donde la astronomía se convierte en suspenso puro. Cada píxel de información que llega desde el espacio profundo es una pieza de un rompecabezas que parece haber sido diseñado para confundirnos. Los científicos pasaron meses procesando los primeros datos, creyendo inicialmente que se trataba de errores de calibración o de interferencia instrumental. No podían aceptar que lo que estaban viendo era real. La capacidad del Webb para distinguir detalles diminutos a distancias tan vastas es equivalente a ver una moneda de 1 centavo en la superficie de la Luna desde la Tierra. Esa resolución es la que ha permitido observar el comportamiento de las nubes de gas que se acercan al punto de no retorno. En lugar de ser absorbidas de manera uniforme, como el agua que baja por un desagüe, la materia parece estar siendo sometida a un proceso de selección magnética que los científicos no logran explicar por completo. Hay una organización en el caos, una estructura en la destrucción. La luz que el Webb ha capturado no es solo luz, es información codificada sobre el destino final de la materia.
Este es el prólogo de una nueva era. Lo que el James Webb ha visto al cruzar la frontera de lo invisible no es solo un agujero negro, sino el corazón palpitante de un sistema que nos incluye a todos. Durante eones, Sagitario A fue el fantasma en la máquina, el motor oculto de la Vía Láctea. Hoy, gracias a una tecnología que parece magia, el fantasma ha cobrado forma, pero esa forma es mucho más inquietante de lo que las películas de ciencia ficción nos prepararon para ver. No es solo un vacío, es una presencia activa que está interactuando con su entorno de una forma que parece intencional en términos físicos. Las leyes de la gravedad de Einstein, que han sido nuestro faro durante más de un siglo, están siendo puestas a prueba en este mismo instante por los datos que fluyen desde el web. Estamos ante el abismo, y por primera vez, el abismo no solo nos devuelve la mirada, sino que nos muestra que todo lo que creíamos saber sobre el centro de nuestra galaxia era apenas la superficie de una realidad mucho más profunda, oscura y fascinante. El choque cultural y científico que esto ha provocado no tiene precedentes modernos. Los departamentos de astrofísica de todo el mundo están trabajando horas extra, tratando de reconciliar las imágenes del web con las teorías existentes. Hay un sentimiento de urgencia, una sensación de que estamos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la energía, de la gravedad y del tiempo mismo. Sagitario A, ITERS, ya no es una abstracción matemática. Es un lugar real con una geografía compleja que el web ha empezado a cartografiar. Y en esa geografía hay anomalías que sugieren que el agujero negro no solo consume materia, sino que podría estar influyendo en la estructura misma de la galaxia de formas que nunca imaginamos. La cortina ha caído, el escenario está iluminado y lo que hemos descubierto en el primer acto ha dejado al público, la humanidad entera, en un silencio absoluto, esperando comprender qué significa realmente vivir en una galaxia cuyo corazón late con una fuerza que desafía la razón. Adentrarse en las proximidades de Sagitario A es, en esencia, abandonar toda noción de orden y estabilidad que hayamos cultivado observando nuestro propio vecindario solar, mientras que en nuestro sistema solar, los planetas siguen órbitas elípticas casi perfectas y predecibles. En un ballet silencioso que ha durado miles de millones de años, el centro galáctico es una metrópolis en perpetuo estado de motín. Lo que el telescopio espacial James Webb ha revelado es un escenario de una violencia geométrica que desafía la imaginación. Gracias a su resolución sin precedentes, hemos pasado de ver el centro de la Vía Láctea como una mancha de luz colectiva a identificar los componentes individuales de un mecanismo de relojería infernal, donde cada pieza se mueve al borde del colapso total. En esta región, el espacio está tan densamente poblado que si viviéramos en un planeta cercano al núcleo galáctico, nuestra noche no conocería la oscuridad. El cielo estaría permanentemente encendido por la luz de 1.000.000 de soles, todos ellos apiñados en una fracción del espacio que separa a la Tierra de la estrella más cercana, Próxima Centauri. Pero esa belleza lumínica es engañosa, pues esconde un caos gravitatorio que el Webb ha empezado a desglosar con una precisión quirúrgica. Las estrellas que habitan este reino, conocidas como las estrellas S, no se mueven como astros convencionales. Son proyectiles estelares. El James Webb ha capturado el movimiento de estas estrellas, algunas de las cuales son decenas de veces más masivas que nuestro Sol, viajando a velocidades que superan los varios miles de kilómetros por segundo. Imagine una masa de billones de toneladas desplazándose tan rápido que podría cruzar la distancia entre la Tierra y la Luna en cuestión de minutos. Estas estrellas no solo orbitan el agujero negro, están atrapadas en una danza suicida, siendo azotadas por fuerzas de marea que estiran sus atmósferas y deforman su estructura interna. Para entender este caos, debemos recurrir a una analogía que nos permita visualizar la escala de la distorsión.
Imagine que el espacio-tiempo es una enorme sábana de seda tensada. En el centro, Sagitario A no es solo una bola pesada, es un ancla infinitamente densa que ha creado un embudo tan profundo que las paredes son casi verticales. Las estrellas S son como canicas lanzadas a toda velocidad por las paredes de ese embudo. Si se mueven lo suficientemente rápido, logran completar la vuelta y salir disparadas hacia el otro lado, solo para ser atraídas de nuevo en una elipse extremadamente alargada. El James Webb ha permitido observar estas órbitas con tal detalle que ahora podemos ver las pequeñas perturbaciones en sus trayectorias, sutiles desviaciones causadas por la rotación del propio agujero negro, un fenómeno conocido como el efecto Lense-Thirring. Es la primera vez que tenemos una ventana tan nítida a este nivel de detalle, superando con creces lo que cualquier otro instrumento óptico o infrarrojo había logrado en la historia. Pero las estrellas no son los únicos actores en este drama. El Webb ha puesto su foco en las nubes de gas y polvo, los llamados objetos G. Durante años, los astrónomos debatieron si estos objetos eran simples nubes gaseosas o si ocultaban estrellas en su interior. La visión del Webb ha revelado una realidad mucho más compleja. Son híbridos, restos de sistemas estelares que han sido literalmente despellejados por la gravedad del agujero negro. Al observar en el infrarrojo medio y cercano, el telescopio ha mostrado cómo estas nubes son trituradas. El gas no fluye simplemente hacia el agujero negro, es estirado hasta convertirse en filamentos delgados y brillantes, un proceso que los astrofísicos llaman espaguetización. Estos filamentos de gas, calentados a millones de grados por la fricción y la compresión, emiten un resplandor que el Webb captura con una fidelidad que hace que las simulaciones por computadora anteriores parezcan dibujos animados. La comparación con el Event Horizon Telescope, EHT, es inevitable pero necesaria para dimensionar el avance. En 2022, el EHT nos dio la primera fotografía de Sagitario A, una imagen que dio la vuelta al mundo y que mostraba un anillo naranja borroso. Fue una hazaña histórica, pero tenía sus limitaciones. El EHT funciona en el espectro de las ondas de radio y se enfoca exclusivamente en la sombra del horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Es como tener un primer plano extremo de la boca de un león. Ves los dientes, pero no tienes idea de lo que está haciendo el resto del animal o de cómo es la selva que lo rodea. El James Webb, en cambio, nos ofrece el plano general en alta definición. Nos muestra al león, a su presa, el terreno donde pisa y las ráfagas de viento que agitan su melena. La precisión del Webb ha permitido contextualizar ese anillo de radio, mostrando cómo el gas que el EHT vio como un resplandor naranja es alimentado por corrientes de materia que fluyen desde miles de unidades astronómicas de distancia. Este entorno es un hervidero de radiación y magnetismo. El Webb ha detectado estructuras magnéticas que actúan como autopistas para el plasma. En lugar de caer directamente al abismo, gran parte del gas queda atrapado en líneas de campo magnético que lo retuercen y lo aceleran, creando choques térmicos que iluminan el centro galáctico en longitudes de onda infrarrojas. Es un ecosistema de retroalimentación. El agujero negro influye en el gas alimenta al agujero negro, y la energía resultante moldea la formación de nuevas estrellas en las afueras del núcleo. Lo que el Webb ha revelado es que este caos no es aleatorio, es un sistema dinámico de una complejidad biológica. Uno de los aspectos más fascinantes que el Webb ha sacado a la luz es la existencia de una población oculta de estrellas más pequeñas y viejas que orbitan en la zona de peligro. Hasta ahora, solo podíamos ver a los gigantes, a las estrellas S más brillantes. Pero la sensibilidad del Webb ha empezado a detectar los susurros de astros mucho más tenues, una especie de niebla estelar que rodea a Sagitario A.
Esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la demografía galáctica. Si el centro de la galaxia está tan densamente poblado de estrellas pequeñas, las colisiones entre ellas deben ser frecuentes. El Webb ha capturado rastros de estas colisiones, nubes de escombros ricos en metales pesados que brillan con una firma térmica única. Estamos presenciando, en tiempo real, el proceso de reciclaje cósmico en su forma más violenta. La escala del tiempo también juega un papel crucial en esta observación. Sagitario A está a 26.000 años luz. Esto significa que lo que el James Webb está viendo hoy no es lo que está ocurriendo en este instante preciso, sino lo que sucedió cuando los primeros humanos modernos empezaban a pintar en las cuevas de Europa. Estamos viendo un pasado remoto, con una nitidez de presente. Esta demora temporal añade una capa de misticismo científico a los datos. El caos que observamos ya ha evolucionado, pero sus leyes permanecen. Al estudiar este caos, los científicos están intentando descifrar no solo el estado actual del centro galáctico, sino su historia completa. ¿Ha tenido Sagitario AI periodos de actividad mucho más intensa en el pasado? Las estructuras de gas triturado que el Webb ha cartografiado sugieren que sí, que hace apenas unos pocos millones de años, el agujero negro pudo haber emitido chorros de energía tan potentes que habrían sido visibles desde la Tierra a plena luz del día. La atmósfera en los centros de control de datos, donde las imágenes del Webb son procesadas, es de un asombro constante. Cada nueva capa de información que se limpia del ruido cósmico revela una nueva anomalía. Los científicos hablan de turbulencia extrema, un término que se queda corto para describir un lugar donde el tiempo mismo se ralentiza debido a la gravedad y donde la luz se curva hasta formar círculos. El Webb ha permitido observar el brillo de fondo del disco de acreción con una estabilidad que permite diferenciar entre el gas que está siendo devorado y el gas que está siendo expulsado. Porque, contra toda lógica intuitiva, los agujeros negros son comedores desordenados. Gran parte de la materia que se acerca a Sagitario A nunca llega a cruzar el horizonte de sucesos. Es lanzada de vuelta al espacio a velocidades relativistas, creando ondas de choque que barren el centro galáctico como tsunamis de energía. Este caos es, en última instancia, el motor de la galaxia. Sin la turbulencia y la energía generada por Sagitario A, la Vía Láctea no tendría la estructura que conocemos. El Webb nos ha mostrado que el centro galáctico no es un lugar de muerte y silencio, sino una fragua de actividad frenética. La precisión de las imágenes ha permitido incluso ver sombras proyectadas por nubes de polvo sobre el disco de gas brillante, una hazaña fotográfica que era impensable hace solo 5 años. Estamos viendo la anatomía de un gigante en pleno proceso de digestión, y cada detalle, desde la estrella más rápida hasta la nube de gas más pequeña, es una pieza fundamental para resolver el rompecabezas de nuestra existencia. El centro galáctico es un laboratorio de física de partículas a una escala que ningún acelerador en la Tierra podría soñar igualar. Y el James Webb es el primer microscopio capaz de observar sus procesos más íntimos sin que la fumaza del cosmos nos ciegue. Lo que antes era un misterio impenetrable, hoy es un mapa detallado de un caos organizado que sostiene el equilibrio de todo lo que conocemos. Pero entre toda esa vorágine de datos, entre el estruendo visual de estrellas S, que se desplazan a velocidades de vértigo y nubes de gas que se estiran como hilos de seda en una rueca cósmica, surgió algo que no figuraba en ninguno de los guiones de la astrofísica moderna. Fue un momento de silencio absoluto en las salas de procesamiento de datos del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. Los investigadores, acostumbrados a las sorpresas que el James Webb ha entregado desde su lanzamiento, se toparon con una anomalía que no podía ser explicada ni por la relatividad general de Einstein ni por los modelos de dinámica de fluidos más avanzados.
Lo que los datos revelaron fue un choque de realidad tan profundo que obligó a los científicos a frotarse los ojos y reiniciar los algoritmos de calibración, pensando que se trataba de un error instrumental, pero no lo era. El Webb había detectado una estructura de energía organizada, una serie de filamentos magnéticos masivos y perfectamente alineados que parecen estar cosiendo el espacio-tiempo alrededor de Sagitario A. Para entender por qué esto es un choque científico, debemos visualizar lo que esperábamos encontrar. La teoría clásica dicta que un agujero negro supermasivo es, en esencia, un devorador desordenado. La materia cae en espiral, se calienta por la fricción y emite luz antes de desaparecer para siempre. Es un caos esférico, o en el mejor de los casos, un disco de acreción turbulento. Sin embargo, lo que el Webb ha capturado en el espectro del infrarrojo medio es una red de filamentos de gas ionizado y plasma que se extienden por cientos de años luz, pero que parecen tener su origen exacto en el horizonte de sucesos de Sagitario A. Estos filamentos no son aleatorios. Están dispuestos en una geometría que recuerda a las líneas de fuerza de un imán gigante, pero a una escala galáctica. Lo que dejó a los científicos sin aliento fue descubrir que estos filamentos están vibrando a una frecuencia constante, como si el agujero negro no fuera un abismo pasivo, sino un corazón que late con un ritmo electromagnético definido. Este descubrimiento rompe con la idea de que el centro de la galaxia es un cementerio de materia. Lo que el Webb ha revelado es más bien una estación de energía de una complejidad aterradora. Estos filamentos invisibles para cualquier otro telescopio actúan como conductos que transportan energía desde las cercanías del agujero negro hacia el resto de la galaxia. Es como si hubiéramos descubierto que el Sol, en lugar de emitir luz de forma esférica, tuviera cables de alta tensión conectándolo directamente con cada planeta. La pregunta que ha sumido a la comunidad científica en el desconcierto es: ¿cómo puede un objeto cuya única función teórica es tragar materia, estar organizando la estructura del espacio a su alrededor con tal nivel de precisión geométrica? Algunos astrofísicos han empezado a llamar a este fenómeno la red de Sagitario, y su existencia sugiere que el agujero negro ejerce un control sobre la Vía Láctea mucho más directo y mecánico de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Pero el choque no terminó ahí. Al centrar la visión del Webb en una estrella específica conocida como S2, una de las más cercanas al abismo, los datos mostraron un comportamiento anómalo que desafía la lógica de la gravedad pura. S2 es una estrella gigante que orbita Sagitario A cada 16 años. Debido a su proximidad, es el laboratorio perfecto para probar la gravedad extrema. Sin embargo, los sensores infrarrojos del Webb detectaron que, en su punto de máximo acercamiento al agujero negro, la estrella no solo experimentó el desplazamiento al rojo gravitatorio que Einstein predijo, sino que mostró una aceleración adicional no explicada por la masa visible del agujero negro. Es como si una fuerza invisible, un viento de energía oscura o una presión electromagnética desconocida estuviera empujando a la estrella desde el interior del horizonte de sucesos. Este detalle es el que ha provocado noches de insomnio en la NASA. Si una estrella de ese tamaño está siendo influenciada por algo que no es gravedad, entonces estamos ante una quinta fuerza fundamental, o ante una propiedad de los agujeros negros que ha permanecido oculta a nuestros ojos durante un siglo. Los científicos comenzaron a hablar en voz baja de jets invisibles. Tradicionalmente, sabemos que algunos agujeros negros disparan chorros de materia a la velocidad de la luz desde sus polos. Sagitario A siempre se consideró un agujero negro silencioso, sin esos jets, pero el Webb ha sugerido que los jets están ahí. Simplemente no están hechos de materia que emita luz visible. Son chorros de energía pura, posiblemente partículas de materia oscura o radiación de Hawking amplificada por procesos que aún no comprendemos.
que están golpeando todo lo que se acerca al núcleo. La imagen que emerge es la de un Sagitario A que respira. Los datos del Webb muestran fluctuaciones térmicas en el disco de acreción que ocurren con una periodicidad casi matemática. No es el parpadeo errático de una hoguera, sino el pulso constante de un motor. Este latido galáctico sugiere que el agujero negro regula la cantidad de materia que consume y la energía que devuelve a la galaxia. Es un sistema de retroalimentación biológica a escala cósmica. Para los científicos, esto fue el verdadero impacto, la comprensión de que no estamos observando un objeto inerte, sino un proceso dinámico que parece tener una intencionalidad física. La estructura de filamentos magnéticos que el Webb cartografió actúa como el sistema nervioso de este proceso, conectando el abismo central con las guarderías estelares que se encuentran a miles de años luz de distancia. Imagine la escena en las salas de conferencias. Hombres y mujeres que han dedicado su vida a las ecuaciones de Schwarzschild, mirando una pantalla donde la realidad se niega a obedecer esas ecuaciones. Se habla de una crisis de la singularidad. Si el Webb tiene razón y Sagitario A está rodeado de esta estructura organizada de filamentos y jets invisibles, entonces gran parte de lo que sabemos sobre la formación de las galaxias está incompleto. El agujero negro no es solo el ancla de la Vía Láctea, es su director de orquesta. Lo que chocó a los científicos fue la escala de la organización. El universo, en su nivel más extremo, no parece ser un caos, sino una estructura intrincada y casi arquitectónica. Para explicar esta anomalía a un nivel más profundo, consideremos la analogía de un reloj de arena. Siempre pensamos en el agujero negro como la parte inferior, donde la arena cae y se acumula. Pero el Webb nos ha mostrado que el cristal del reloj de arena está lleno de grabados y canales que dirigen cada grano de arena hacia posiciones específicas, y que parte de esa arena es enviada de vuelta hacia arriba por conductos ocultos. No es una caída libre, es un flujo controlado. El descubrimiento de estos canales de energía infrarroja ha obligado a los teóricos a reconsiderar si Sagitario A podría ser, en realidad, un agujero de gusano primordial o una puerta de salida para la energía que se consume en otras partes del universo. Aunque estas ideas suenan a ciencia ficción, son los temas de discusión real en los simposios de astrofísica tras los últimos informes del Webb. El impacto emocional en la comunidad científica también es notable. Hay una sensación de humildad renovada. Creíamos que con el Hubble y los radiotelescopios terrestres ya habíamos entendido la bestia. Pero el Webb, al ver el calor, al ver el rastro térmico de lo invisible, nos ha mostrado que solo estábamos viendo la superficie de un océano profundo y oscuro. La detección de estos filamentos magnéticos que vibran y de la estrella S2 siendo empujada por fuerzas fantasmales es el equivalente astronómico a descubrir que la Tierra no es plana, sino que es parte de un sistema mucho más vasto y complejo. Este choque no es solo por lo que vimos, sino por lo que esto implica para el futuro de la física. Si la gravedad no es la única reina en el centro galáctico, si el magnetismo y otras energías desconocidas están dictando el comportamiento de las estrellas y el gas, entonces nuestros mapas del cosmos están mal dibujados. Los científicos están ahora procesando una cantidad de datos que supera los petabytes, intentando encontrar un patrón en el pulso de Sagitario A. Lo que está claro es que el James Webb ha abierto una puerta que no se puede volver a cerrar. Nos ha mostrado que en el corazón de nuestra galaxia no hay un vacío, sino una estructura de una sofisticación que roza lo divino, una maquinaria cósmica que opera en el silencio del infrarrojo y que mantiene los hilos de todo lo que vemos. La revelación de que Sagitario A posee estos filamentos rectilíneos, algunos de los cuales desafían la curvatura esperada del espacio, sugiere que hay filamentos de plasma que están siendo tensados por una rotación del agujero negro
que es mucho más rápida de lo que se estimaba. Esta rotación extrema, combinada con el descubrimiento de la red de Sagitario, plantea la posibilidad de que el centro de nuestra galaxia esté actuando como un acelerador de partículas natural de proporciones inimaginables. Las partículas atrapadas en estos hilos magnéticos son lanzadas a energías que harían que el gran colisionador de hadrones en Suiza pareciera un juguete de niños. Estamos ante la fuente de los rayos cósmicos de ultra alta energía que bombardean la Tierra, y el Webb acaba de localizar el cañón que los dispara. El asombro no es solo científico, es existencial. Estamos mirando el motor del mundo, y el motor es mucho más complejo, mucho más potente y mucho más extraño de lo que Einstein, Hawking o cualquier otro genio pudo haber predicho en sus momentos más audaces. La figura de Albert Einstein proyecta una sombra tan alargada sobre la física moderna que, durante más de un siglo, desafiar sus postulados ha sido considerado casi una herejía científica o, en el mejor de los casos, un ejercicio de futilidad. Su teoría de la relatividad general, publicada en 1915, no es solo una serie de ecuaciones, es el mapa fundamental de la realidad, la descripción de cómo la masa le dice al espacio cómo curvarse y cómo el espacio le dice a la masa cómo moverse. Durante 100 años, cada prueba a la que hemos sometido esta teoría, desde el eclipse de 1919 hasta la detección de ondas gravitacionales en 2015, ha confirmado que Einstein tenía razón con una precisión aterradora. Sin embargo, los nuevos datos que el telescopio espacial James Webb ha enviado desde el corazón de la Vía Láctea han colocado a la comunidad científica frente a un precipicio intelectual. Por primera vez en décadas, los físicos no están celebrando una confirmación más de la relatividad. Están susurrando sobre sus posibles grietas. Para entender el peso de este enfrentamiento entre los datos del Webb y la teoría de Einstein, debemos profundizar en lo que la relatividad general predice para un objeto como Sagitario A. Según Einstein, un agujero negro es una singularidad pura, un punto de densidad infinita donde el tejido del espacio-tiempo se desgarra. Alrededor de este punto existe el horizonte de sucesos, una frontera matemática de la cual nada puede escapar. La teoría es elegante y, sobre todo, simple. Un agujero negro se define únicamente por 3 propiedades: su masa, su carga eléctrica y su giro, lo que se conoce como el teorema de no tiene pelo. Pero lo que el Webb ha observado en el espectro infrarrojo sugiere que Sagitario A podría tener mucho pelo, es decir, una complejidad estructural y una influencia sobre su entorno que las ecuaciones de Einstein no previeron en su forma más pura. El punto de fricción más agudo reside en la órbita de las estrellas S, particularmente en la estrella S2, que mencionamos anteriormente. Según la relatividad, una estrella que orbita un agujero negro supermasivo debería experimentar una precesión específica en su órbita, un efecto conocido como la precesión de Schwarzschild. Es el mismo fenómeno que ocurre con Mercurio alrededor del Sol, pero multiplicado por millones. El Webb, con su capacidad para medir la posición de los astros con una precisión de microsegundos de arco, ha confirmado que la precesión ocurre, sí, pero los datos muestran una desviación sutil, pero persistente en el ángulo de esa precesión. Es una anomalía que no debería existir si la masa de Sagitario A fuera la única fuerza en juego. Los físicos teóricos están ahora en un debate feroz. ¿Es esta desviación el resultado de una masa invisible adicional, como una nube de materia oscura extremadamente densa? ¿O estamos viendo el primer indicio de que la gravedad de Einstein necesita una corrección a escalas de energía extrema? Esta tensión ha dividido a la comunidad astronómica en 2 campos principales. Por un lado, están los tradicionalistas, quienes argumentan que la relatividad general sigue siendo perfecta y que cualquier anomalía detectada por el Webb se debe a factores ambientales que aún no comprendemos del todo.
como la influencia de campos magnéticos hiperintensos o la presencia de miles de agujeros negros de masa estelar que orbitan el núcleo y que el Webb apenas está empezando a vislumbrar. Para ellos, Einstein no está equivocado. Simplemente, el escenario es más ruidoso de lo que pensábamos. Por otro lado, están los revolucionarios, una facción creciente de físicos que creen que el Webb nos está mostrando los límites de la relatividad. Argumentan que, al acercarnos tanto al horizonte de sucesos, estamos entrando en el dominio donde la gravedad debe encontrarse con la mecánica cuántica, y es precisamente ahí donde las ecuaciones de Einstein, que son clásicas, deberían empezar a fallar. El debate no es meramente académico, es una crisis de identidad para la astrofísica. Si los datos del Webb sobre la temperatura del gas en el disco de acreción y la velocidad de los filamentos magnéticos no encajan con la métrica de Kerr, la solución de las ecuaciones de Einstein para agujeros negros rotatorios, entonces todo nuestro modelo del universo está incompleto. El Webb ha detectado firmas térmicas en regiones donde, según la relatividad, el espacio debería estar vacío, o la materia debería estar cayendo de forma invisible. Estas zonas calientes, detectadas por el instrumento MIRI del Webb, sugieren procesos de emisión de energía que desafían la termodinámica estándar de los agujeros negros. Es como si el agujero negro estuviera filtrando información o energía de una manera que contradice la naturaleza de una trampa gravitatoria perfecta. Considere la magnitud de lo que esto implica. La relatividad general es la base sobre la cual hemos construido nuestra comprensión del Big Bang, de la expansión del universo y de la existencia de la energía oscura. Si el Webb demuestra que Einstein no pudo predecir el comportamiento de Sagitario A con total exactitud, el efecto dominó sobre el resto de la física sería devastador y al mismo tiempo emocionante. Estaríamos ante la necesidad de una teoría de la gravedad cuántica, el santo grial que Einstein mismo buscó sin éxito hasta el día de su muerte. Los datos del Webb podrían ser las primeras piezas de ese rompecabezas superior, mostrándonos que el espacio-tiempo no es una sábana suave, sino algo con una textura granulada o cuántica que solo se manifiesta bajo la presión extrema de un agujero negro supermasivo. Un detalle técnico que ha encendido la controversia es el llamado límite de giro. Según la relatividad, un agujero negro tiene un límite máximo de velocidad a la que puede girar antes de que su horizonte de sucesos se rompa y exponga la singularidad, lo que se llama una singularidad desnuda, algo prohibido por la mayoría de las leyes de la física conocidas. Los análisis preliminares de los jets de energía invisibles y de los filamentos detectados por el Webb sugieren que Sagitario A está girando a una velocidad que roza o incluso supera este límite teórico. Si Sagitario A está girando más rápido de lo que Einstein permite, entonces nuestra comprensión de la estructura misma del espacio-tiempo está en juego. Podríamos estar ante la evidencia de que el espacio-tiempo puede ser arrastrado de formas mucho más violentas y complejas de lo que el efecto Lense-Thirring describe. En las pizarras de los institutos de física teórica en Princeton, Cambridge y el Max Planck, las ecuaciones están siendo reescritas. Se habla de gravedades modificadas, de dimensiones extra que podrían estar drenando energía del centro galáctico y de la posibilidad de que Sagitario A no sea un agujero negro en el sentido estricto, sino algo aún más exótico, como un condensado de energía de vacío. El Webb ha pasado de ser un observador a ser un juez. Cada nueva imagen, cada espectro de luz que descompone la radiación del núcleo, es un testimonio en un juicio donde el acusado es el mayor genio del siglo XX. Sin embargo, lo más fascinante es que incluso si Einstein falla, lo hace de una manera que solo él podría haber inspirado, abriendo la puerta a una comprensión aún más profunda y extraña del cosmos. El diálogo entre los astrónomos observacionales, que manejan la cruda realidad de los datos del Webb,
y los teóricos, que defienden la elegancia de las matemáticas, ha alcanzado un punto de ebullición. Se están organizando simposios de emergencia para tratar de reconciliar lo que el web ve con lo que la física permite. El choque no es solo un titular sensacionalista, es una realidad palpable en el rigor con el que se están revisando los protocolos de análisis. Si el web confirma que la luz se curva alrededor de Sagitario A, siguiendo un patrón ligeramente diferente al de una lente gravitatoria perfecta, habremos cruzado un umbral histórico. Estaríamos viendo, por primera vez, el reverso del tapiz del universo. Esta confrontación nos recuerda que la ciencia no es un cuerpo estático de verdades, sino un proceso perpetuo de demolición y reconstrucción. Einstein mismo dijo una vez: ninguna cantidad de experimentación puede probar que tengo razón. Un solo experimento puede probar que estoy equivocado. El James Webb no es solo un experimento, es la culminación de siglos de curiosidad humana, y su análisis de Sagitario A está cumpliendo con la función más noble de cualquier instrumento científico: llevarnos al límite de nuestro conocimiento y obligarnos a mirar más allá. El debate sobre el futuro de la astrofísica ya no es sobre si el web funciona bien, sabemos que lo hace de forma impecable, sino sobre si estamos preparados para las respuestas que nos está dando. Respuestas que sugieren que el monstruo, en el centro de nuestra galaxia, es la llave para una nueva física que Einstein solo pudo soñar, pero que nunca llegó a ver. El centro galáctico se ha convertido en el campo de batalla donde el pasado de la física lucha por sobrevivir, mientras que el futuro, impulsado por la visión infrarroja del web, emerge con una claridad que nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre la gravedad, el tiempo y la arquitectura del universo. Llegados a este punto de la travesía intelectual, tras haber desglosado la ingeniería casi mística del telescopio espacial James Webb, el caos frenético del centro galáctico y las grietas que comienzan a aparecer en el edificio de la relatividad de Einstein, surge una pregunta inevitable que resuena en los pasillos de las academias y en la mente del ciudadano común. ¿Qué cambia todo esto para la humanidad? ¿Por qué debería importarnos lo que ocurre a 26.000 años luz de distancia en un abismo de oscuridad absoluta que nunca podremos visitar? La respuesta es tan profunda como el propio Sagitario A. Entender al monstruo en el centro de nuestra galaxia es, en última instancia, entender nuestra propia biografía cósmica. No somos observadores ajenos a este drama. Somos, en un sentido físico y biológico muy real, el resultado de los caprichos de ese agujero negro supermasivo. La conexión entre Sagitario A y la evolución de la Vía Láctea es lo que los astrofísicos llaman coevolución. Durante décadas, se pensó que las galaxias se formaban primero y que los agujeros negros eran simplemente inquilinos accidentales que crecían en su interior. Sin embargo, los datos del web sugieren una realidad mucho más simbiótica. El agujero negro actúa como el termostato de la galaxia. Cuando Sagitario A Sabotage Chance consume materia de forma activa, emite una cantidad colosal de energía en forma de radiación y vientos galácticos. Esta energía es capaz de calentar las nubes de gas en toda la galaxia, impidiendo que colapsen para formar nuevas estrellas. Si el agujero negro come demasiado, la galaxia se vuelve estéril. Si come muy poco, la formación estelar se descontrola. El hecho de que el Sol exista y de que la Tierra se encuentre en una zona estable y rica en elementos pesados es el resultado directo de miles de millones de años de este equilibrio delicado orquestado por el gigante en el centro. Al analizar Sagitario A con el web, estamos estudiando el sistema de soporte vital que permitió que nuestro sistema solar naciera en un rincón tranquilo de la espiral galáctica. Para visualizar esta relación, imagine que la Vía Láctea es una inmensa metrópolis y Sagitario A es su planta de energía central. Tradicionalmente,
creíamos que la planta solo consumía combustible y generaba desechos, pero el web nos ha mostrado que esta planta también regula el clima, el flujo de recursos y la arquitectura misma de las calles. Al descubrir esos filamentos magnéticos organizados y esos jets de energía invisibles que mencionamos anteriormente, el web ha revelado los cables que conectan el centro con la periferia. Esta comprensión cambia nuestra posición en el universo. Ya no somos un accidente en un rincón oscuro. Somos parte de un organismo galáctico integrado, cuyo corazón late con una precisión que el web apenas ha empezado a medir. Entender este latido es fundamental para predecir el futuro de nuestra galaxia. ¿Está Sagitario A entrando en una fase de mayor actividad? ¿Cómo afectará eso a las nubes de gas que darán origen a las estrellas del futuro? Estas no son preguntas abstractas, son la arqueología del mañana. La reflexión sobre el impacto de estos descubrimientos nos lleva necesariamente al papel del James Webb como el gran demoledor y reconstructor de la ciencia. Estamos viviendo el momento en que los libros de texto de astronomía se vuelven obsoletos en tiempo real. Lo que antes eran capítulos enteros basados en suposiciones educadas y modelos teóricos, hoy están siendo reemplazados por datos de espectroscopía infrarroja que no dejan lugar a dudas. El web está obligando a los científicos a ser humildes. Nos está enseñando que nuestra capacidad de imaginar la naturaleza siempre se queda corta frente a la complejidad real del cosmos. La sorpresa y el choque que han sentido los investigadores al ver las estructuras organizadas alrededor de Sagitario A es el recordatorio de que todavía somos niños jugando en la orilla de un océano infinito, intentando comprender las mareas con un cubo y una pala. Pero hay un componente humano y filosófico aún más profundo en este hito científico. El James Webb es la culminación de 30 años de esfuerzo internacional, una inversión de $10.000 millones y el trabajo de miles de mentes brillantes que se negaron a aceptar que el centro de la galaxia era un lugar prohibido. En un mundo a menudo dividido, el web es un monumento a lo que la humanidad puede lograr cuando decide mirar hacia arriba con un propósito común. Cada dato que llega desde Sagitario A es un triunfo de la curiosidad sobre la oscuridad. Al observar el abismo, no solo encontramos física extrema y anomalías gravitatorias, encontramos el reflejo de nuestra propia necesidad de trascender nuestras limitaciones biológicas. El web es nuestro ojo extendido, una prótesis tecnológica que nos permite tocar el horizonte de sucesos desde la seguridad de nuestro hogar. La conclusión de este análisis es tan épica como el viaje de los fotones que el web captura. Hemos descubierto que Sagitario A no es una simple tumba de materia, sino un motor de una sofisticación aterradora. Las leyes de Einstein, aunque brillantes, podrían ser solo el prefacio de una historia mucho más grande que el web ha empezado a narrar. El choque de los científicos es, en realidad, el sonido de las puertas de la percepción abriéndose hacia una nueva física. Estamos ante la posibilidad de unificar, por fin, lo inmensamente grande con lo infinitamente pequeño. Sagitario AA es el laboratorio donde la naturaleza está realizando los experimentos que nosotros no podemos hacer en la Tierra, y el James Webb es el primer testigo cualificado de esos procesos. Al mirar hacia atrás, a través de estos 5 actos de descubrimiento, vemos un arco narrativo que comienza con el misterio de una cortina de polvo y termina con la revelación de un sistema nervioso galáctico. La Vía Láctea tiene un centro que respira, que organiza y que desafía nuestras definiciones más básicas de la realidad. El impacto de esto en la educación, en la tecnología y en nuestra visión filosófica del lugar que ocupamos en el espacio es incalculable. Estamos en el amanecer de la era del web, un periodo en el que la oscuridad ya no es un límite, sino una invitación. La ciencia no se detendrá aquí. Los datos de Sagitario A seguirán siendo analizados durante décadas, revelando capas de verdad que hoy ni siquiera podemos sospechar. La gran lección que nos deja el web
es que el universo no tiene la obligación de ser sencillo o de ajustarse a nuestras teorías. Es salvaje, es extraño y es infinitamente más hermoso de lo que cualquier modelo matemático puede expresar. Al final, Sagitario A nos enseña que el conocimiento no es un destino, sino un horizonte que siempre se aleja a medida que nos acercamos a él. Pero con herramientas como el web, ese horizonte es cada vez más nítido, más vibrante y más lleno de posibilidades. Estamos aprendiendo a hablar el lenguaje del infrarrojo, y lo que el universo nos está diciendo es que apenas hemos comenzado a rascar la superficie de lo que es posible. Este capítulo de la historia de la ciencia se cerrará, pero solo para abrir el siguiente, donde quizás descubramos que la gravedad no es lo que pensábamos, o que el tiempo mismo tiene un comportamiento distinto en el corazón de la galaxia. Lo que es innegable es que ya nunca volveremos a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Sabemos que allí, en esa mancha difusa en la constelación de Sagitario, hay un gigante que nos observa, un arquitecto de luz y sombra que sostiene los hilos de nuestro destino estelar. La humanidad ha dado un salto gigante, no con los pies sobre la luna, sino con los espejos de oro de un telescopio apuntando al vacío. El viaje hacia el centro de la Vía Láctea ha transformado nuestra comprensión de la realidad. Lo que comenzó como una búsqueda de una imagen más clara se ha convertido en una confrontación con los misterios más profundos del espacio-tiempo. Sagitario A se ha revelado no como un final, sino como un principio. Es el punto de partida para la próxima gran revolución científica, el lugar donde las leyes viejas mueren para dar paso a las nuevas. Y mientras el James Webb continúe enviando sus susurros de luz desde el L2, seguiremos escuchando, asombrados, las verdades que el universo tiene para contarnos. Porque, al final del día, Sagitario A ya no es simplemente un punto oscuro en el mapa. Es la llave maestra para el próximo gran salto de la ciencia y la prueba definitiva de que nuestro hambre de conocimiento es tan infinito como el abismo mismo.